Bendito Dios, aleluya. Sí, en esta hermosa noche vamos a pasar al tiempo más especial, creo yo, que es la palabra del Señor. Amén. Y en esta hermosa noche, nuestro predicador invitado, bueno, Wagner Blanco. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones en esta noche. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son poderosas palabras. Amén. Aleluya. Es un privilegio estar en la casa de Dios, pararme aquí, estar con ustedes, por esa bendición que Dios me dio desde el momento en que mis ojos fueron abiertos para estar en la casa de Dios. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Hoy una palabra que Dios da a mi vida en esta semana, que yo creo que es continuación de lo del sábado pasado, que Dios sigue trabajando en mi vida constantemente. Amén. Así que esta palabra sea de bendición para tu vida como ha sido para mí, y que nos transmita el mensaje para que podamos nosotros ser edificados a través de ella. Amén. El libro de Salmos 24 es la palabra que vamos a leer en esta preciosa noche. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Son salmos que a veces lo cantamos, y si no sabía, hoy lo sabe, y hoy se lo aprende también. Amén. Lo tenemos, Salmos 24. Aleluya. Dice el versículo 7: eleven puertas sus tindeles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor valiente y guerrero. Eleven puertas sus tindeles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Dios Todopoderoso es el Rey de la Gloria. Y luego dice Selah. Selah significa meditar en ella, una pausa. En lo que hacemos esa pausa, busque Apocalipsis 3. El libro de Apocalipsis se encuentra en el último libro de la Biblia, así que no hay pérdida. Solo vaya hacia el 3. Amén. Y dice el 7: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco sus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado a mi nombre. Amén. Ahora miremos el número 19. Ahí mismo del 3 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé devoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al libro de Hechos, allí, si va entendiendo la palabra, si no, ya verá cómo vamos a llegar a lo que Dios me ha dado. El libro de Hechos 12. Y aquí vamos a reposar en el libro de Hechos 12. Libro de Hechos 12. Amén.
¿Lo tenemos? Ok, vamos a leer, dice del 1. En ese tiempo del rey Herodes hizo arrestar a algunos de los de la iglesia en el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes de la vestidura. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer con juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo al juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con las 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció de la celda. Despertó a Pedro con sus palmadas, con el costo, y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel le añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Parecía que trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portador del hierro que estaba bajo la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar allí, después voy a seguir leyendo. Padre que estás en el cielo, Dios mío todopoderoso, tú me has llevado a través de esta palabra, Dios mío amado, a un pensamiento, Jehová, Dios mío, en esta noche. Te pido, Señor Dios todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo a través de mi lengua hablando, Señor, estas palabras, para que podamos, Señor, tener el entendimiento mayor de ella, y a través de este mensaje tu palabra sea escrita. Espíritu Santo de Dios, soy un vaso en tus manos, que seas tú, Dios todopoderoso, poniendo la palabra exacta y abriendo el corazón de la que la va a recibir en esta noche. Esta es tu palabra leída, y a través de mis labios, Señor amado, la interpretación de esta palabra para nuestro pueblo, para mi vida, para mi corazón, Señor Dios mío, y ponerla yo en práctica. Todo esto lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Puede sentarse. Una de las razones de lo que Dios me hablaba en esta noche es lo que quiero hablar, y es de la oración. Oración, pero el tema realmente que le he puesto a esto, y usualmente no me gusta ponerle tema, ¿verdad?, sino que guiarme con el Espíritu Santo, y es: abre las puertas. Si se dio cuenta, en el versículo que leímos, hablaba sobre las puertas. En el libro de Apocalipsis hablaba sobre las puertas, y en el libro de Hechos habla una historia de Pedro donde las puertas son abiertas. Pero a través de que las puertas se abren, también las puertas se cierran. Y para que una puerta sea abierta, se necesita una acción. Y esa acción tiene que tener obra. Y si no hay obra, se va a mantener cerrada. Amén. La oración es muy eficaz y la tenemos por conocida y la entendemos. Pero es la más difícil de poder hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe de que a través de la oración vamos a romper cadenas. A través de la oración vamos a ser fuertes espiritualmente. A través de la oración el Espíritu Santo llega y nos habla a través de esa comunicación que tenemos. Pero el enemigo viene a tratar de que tú y yo no oren. Suponiendo, nuestro primer servicio, y este es un ejemplo, nuestro primer servicio de noche de oración, lo empezamos desde las 7. Pusimos aquí unas bancas, las pusimos al revés, pusimos música, empezamos a decirle al hermano, desde que entró ese momento, usted ya empezó lo que es la oración. El culto ya empezó. Cuando el culto empezó, significa de que la oración empezó y íbamos a tener el procedimiento. Pero a través de ese transcurso, la hermana que iba a dirigir y la hermana que estaba allá, le dije: el servicio lo vamos a empezar hasta las 8 de la tarde, lo vamos a dar un principio más formal hasta las 8. Pero cuando estaban orando, los primeros que pasó fue que los que empezaron a orar, se les acabó la oración. La oración
ya no había fluido. ¿Por qué razón? Porque ya estaban enfrentando el primer problema, que es la oración de mantener una comunicación con Dios. Lo primero que empezaron a hacer, se levantaron, fueron al baño, se sentaron y de último, antes de llegar el reloj a las 8, como 15 minutos antes, los hermanos se pusieron a platicar allá afuera. No afuera, aquí atrás, ¿verdad? Yo estaba orando y aún así yo los podía oír, que ellos estaban platicando allí, aún cuando ya habíamos empezado el servicio. La oración se nos hace difícil orar. Es bien difícil concentrarnos en una oración. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a ponernos una desesperación en nuestro cuerpo, y es un espíritu que viene a tratar de ponerte inquietud, a que tú ya no puedas orar. ¿Para qué? Para que tú ya no tengas la función de presentarte delante de Dios en una oración constante. Y el enemigo empieza a agarrar terreno, y nosotros empezamos a perder constantemente ese terreno a causa de que dejamos de tener una oración constante. Ese día, la hermana que iba a dirigir se contagió y empezó el servicio a las 7:15. ¿Por qué razón? Porque ella vio que los hermanos estaban hablando y vio de que ya nadie estaba orando. Entonces, perdimos ese nuevo momento. Le dimos la chance al enemigo. ¿Por qué razón? Porque estábamos ahora parando de orar. No solo los que estábamos acá, que sí estábamos orando, tuvimos que parar para poder empezar el servicio. Cuando había un propósito, era de tener una lucha, y la lucha era entre la carne y el espíritu. Amén. Entonces, allí es donde nosotros como cristianos tenemos que entender de que la oración viene siendo a veces muy fuerte en nuestra vida carnal. En nuestra vida carnal realmente nos alejamos de Dios. Nuestro pensamiento se aleja de Dios, se va más allá de lo que tiene que suceder. Y cuando el enemigo empieza a agarrar eso, es cuando viene y empieza a cerrar puertas. Las puertas que son la llenura del Espíritu Santo. La puerta donde tú te empiezas a fortalecer espiritualmente. La puerta donde cuando la puerta se cierra, es cuando tú empiezas a perder aquella oportunidad de poderte acercar a Dios. Y ya no empieza a llegar esa bendición, sino lo que empieza a llegar son momentos difíciles donde tú te sientes solo y ya no puedes proseguir adelante. Cuando nos alejamos de la oración, es el momento donde somos débiles delante del enemigo, porque no hay una relación constante con el Señor. Por esa razón, si se da cuenta, en el primer versículo de que leímos en el Salmo, el salmista dice: abrir puertas. ¿Por qué? Porque va a entrar ¿quién? El Rey de la Gloria. Cuando el Rey de la Gloria entra, hay poder y hay liberación sobre nuestras vidas. Pero para que pueda entrar esa puerta, hay que abrirla. Porque la puerta tiene dos propósitos. Una, para mantener al enemigo afuera, o a la persona afuera. Pero también detiene las provisiones. Ejemplo, en los tiempos de antes existían los castillos. Los castillos tenían muros alrededor y nomás tenían una puerta principal o dos, una más pequeña y una más grande, ¿verdad? Cuando ellos eran atacados, las puertas eran cerradas y eran reforzadas para que el enemigo no pudiera entrar. Pero cuando uno cierra esa puerta, también, ¿qué es lo que ya no puede entrar? Lo que ya no puede entrar es el abastecimiento de comida, el abastecimiento de nuevas armas, el abastecimiento de nueva gente. Entonces las puertas son necesarias para que haya un fluir de entrada y de salida. De entrada y de salida. Pero allí es donde el enemigo sabe que a través de la oración nosotros estamos tratando de abrir puertas. Estamos tratando de que el enemigo no entre a nuestras vidas y nos cierre esa puerta. ¿Cuáles son esas puertas? A veces el enemigo viene a cerrarte ¿qué? La puerta de tu hogar. ¿Por qué? Porque viene y ataca el matrimonio. Cuando viene a cerrar la puerta de la relación entre las familias y cierra esa puerta. Cuando viene y pierdes un trabajo, cierra esa puerta. ¿Por qué? Porque está tratando de que tú trates de no orar y la bendición sea terminada hacia tu vida. Y dirás: pero yo oro constantemente y aún así soy atacado. Es cierto. Dijo: en esta tierra
Jesús mismo dijo, tendréis aflicciones. Amén. So, no somos realmente libres de ellas, pero nos llama a que a través de la oración nosotros nos pongamos fuertes espiritualmente. So, tenemos una guerra, tenemos una lucha, tenemos algo que nos aleja de la oración. Y lo primero que nos aleja de la oración somos nosotros. ¿Por qué? Porque no somos constantes en la oración. Simplemente la usamos cuando, la mayor parte la tenemos cuando tenemos una necesidad. Ahora que estoy pasando un problema, ahora sí corro a la oración. Ahora de que necesito algo, ahora sí corro a la oración. Pero la oración se nos ha olvidado que es en todo momento. En el momento en que le abres tus ojos, en el momento que vas a comer, en el momento que vas a dormir, en el momento que vas a poder hablar con Dios en todo tiempo. Es mantener esa oración. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día vamos a un restaurante y hasta nos da miedo orar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza de que el que está a la par nos dé y no sepa que nosotros somos cristianos. Estamos cerrando la puerta. Estamos cerrando la puerta del enemigo, porque eso sería negar a Cristo. Pero nos da vergüenza. No solo nos da vergüenza, sino también hemos perdido la falta de respeto hacia la oración con Dios para que bendiga nuestros alimentos. ¿Verdad? Y eso es donde vamos nosotros mismos y dejamos que la puerta se cierre. Y eso es lo que en esta noche Dios me hablaba y decía, tienes que hacer una constante oración en todo tiempo. ¿Qué es la oración constante en todo tiempo? La palabra me dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso quiere decir que tenemos que estar constantemente en el pensamiento y en la lectura de la palabra, siguiendo hacia adelante constantemente. La palabra de Dios es la que nos llena, nos sirve. ¿Nos sirve para qué? Porque es palabra vida y nos da reargüimiento a nuestro corazón y a nuestro pensamiento de lo malo que estamos haciendo, de lo que nos estamos corrompiendo. Y esto es lo que el enemigo quiere que tú y yo no hagamos. Que abandonemos la oración, que abandonemos ese momento en que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros corremos a la casa y ni siquiera nos ponemos a orar y le damos gracias a Dios por un nuevo día. Nos levantamos y primero nos lavamos, nos cepillamos, ¿verdad? Y luego vamos y le pedimos a Dios. Pero hay otros que nomás se levantan, se cepillan, se lavan, se cambian y se van y están en el camino. Gracias, Señor, por un nuevo día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos llamar unos guerreros de oración cuando no hay una oración constantemente? La oración es aquella que viene y abre la puerta. En el libro de Hechos decía de que Pedro fue encarcelado en el tiempo de Herodes. En el tiempo de Herodes, ¿verdad?, fueron perseguidos. ¿Por qué razón Herodes empieza a perseguir, ¿verdad?, a los cristianos y encarcela a Pedro? La razón era porque él quería mandar un mensaje donde se dice, la palabra que están predicando no es verdadera, aquí no entra, aquí tenemos nuestro estilo de vida. Por lo tanto, toda persona aquella que siga diciendo que Jesús resucitó va a ser muerta. Y por esa razón él lo quería llevar a juicio público para poderlo poner delante de la gente y hacer falso lo que en ese tiempo ellos estaban predicando. Entonces vienen y lo meten a la cárcel. Pero hay algo hermoso que leímos y vimos que decía de que allí la iglesia entró en oración constantemente. Cuando Pedro es arrestado, la iglesia empieza a clamar, empieza a orar y empieza a pedir por la vida de Pedro. Ahora bien, dice que Pedro estaba en la cárcel y cuando el ángel llega, viene y le dice, vístete. Eso significa que Pedro podía haber estado semidesnudo. Él podía haber estado con sus boxers puestos, ¿verdad?, que era lo único que él estaba reposando. Pero si se da cuenta también, dice que Pedro pensó que eso era una visión. Eso significa que cuando el ángel de Dios llegó y lo despertó,
automáticamente cuando Pedro reacciona le dice: sal, vámonos de aquí, vámonos. Y Pedro se puede imaginar en sus boxers dormido, empieza a buscar dónde está, ¿verdad? Se los empieza a poner y tratando de querer salir de allí, huyendo. Y a veces eso es lo que el Espíritu Santo viene y nos avisa constantemente que nosotros tenemos que empezar a orar ya, porque viene una situación a nuestra vida y tú y yo también no estamos preparados para recibirlo, los ataques del enemigo. Una hermana me decía: hemos estado recibiendo ahora en estos días muchos ataques del enemigo, dice, y ha venido una tras otra y una tras otra. Dice, nomás regresamos de allá del retiro y hemos estado recibiendo, dice, opresión del enemigo. Y yo le digo: mire qué lindo es el Señor. ¿Por qué razón? Porque yo le apuesto que usted no tenía deseo de ir al retiro, pero cuando viene el Espíritu Santo y le manda esa gracia y se la pone en su corazón, dice: usted se va al retiro. ¿Qué fue lo que sucedió en el retiro? Usted entró en oración, usted entró en ayuno, usted entró en búsqueda del Señor. ¿Qué era lo que el Señor estaba tratando de hacer ahí? Diciéndole: vístete, cámbiate, vámonos ahora. Dios estaba tratando de decirle a ella: viene algo para tu vida, tienes que prepararte. Ahora yo te voy a preparar espiritualmente para que cuando te llegue lo que te llegue, tú vas a estar fuerte espiritualmente. Así es de bello el Espíritu Santo. Así es como trabaja Dios, a través de una comunicación constante con Él. La comunicación, yo siempre la he comparado al noviazgo. La oración la he comparado a un noviazgo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo conocí a mi esposa, hablábamos a través del teléfono y pasábamos horas, y a hoy no me acuerdo ni qué tanto hablábamos, pero teníamos tanta conversación, no como ahora. Ahora hablamos 30 minutos o 15 o 10, a veces hasta 3 segundos, y ya cuando estamos viendo el otro ya está roncando. Cuando antes nos llegaba a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y teníamos conversaciones. ¿De qué? No me acuerdo, pero nos faltaban las palabras. Hasta me acuerdo que hablando con ella a las 2, 3 de la mañana nos quedábamos dormidos con el teléfono porque se acababan las conversaciones. De esa forma tiene que ser la comunicación y la oración con Dios. Mantenerla constantemente por 24 horas en cada momento de nuestra vida, por la mañana, en la tarde, cada vez que comemos, cada vez que nos acostamos, cada vez que nos levantamos, tenemos que llevar una oración constante al Señor. Gloria a Dios, amén, aleluya. Esa es así como yo comparo una oración, una relación. La relación crece, ¿por qué? Porque hay una comunicación. La relación crece porque cuando estamos comunicando, nos estamos dando a conocer, estamos contando quién somos, cómo somos, qué fue lo que hicimos, cómo lo logramos, ¿verdad? Tratando de impresionar a la otra persona de quién realmente soy yo para que me conozca. Y de la misma forma viene siendo la oración. Cuando tú ores a Dios, no trates de imitar una oración, ¿verdad? De ponerle tantas flores, sino simplemente: soy yo, este pecador, que hoy cometí un error, mira mi corazón, yo me arrepiento, ahora ayúdame a cambiar de lo que tengo. Mañana probablemente voy a enfrentar lo mismo, pero ahora ¿cómo lo voy a poder sostener? Necesito fuerzas porque soy débil. Una oración sencilla es más, como dice, una palabra vale más que 1000. Y lo mejor es decirle a Dios, y yo se lo he dicho a Dios. Otro ejemplo, en mi casa estuvo a punto de ser perdida. Cuando llegan cartas del banco que mi casa va a estar en una subasta y que la van a vender, yo me acuerdo que yo me paniqué, me asusté, entró miedo, entró temor a mi vida, ¿verdad? Y ahora decía mi mente: ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De un momento a otro va a llegar el sheriff y me va a decir: salte de aquí porque ya esta casa se vendió. Pero en ese momento llega el Espíritu Santo, que es mi guía en todo momento, y yo caigo de rodillas en medio de mi casa y yo me humillo delante de Dios y le digo palabras de sinceridad: perdóname porque fui mal administrador de lo que tú me diste. Reconocí mi error. Y a veces ahí es donde tenemos que empezar en nuestra oración, empezar a reconocer realmente nuestros errores y las faltas que ponemos delante de Dios, ¿verdad? Constantemente, con unas porque las hacemos por impulso, otras las hacemos por enojo, otras las hacemos por ignorancia,
pero la mayoría de veces las hacemos sabiendo lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y por esa razón, la oración tiene que ser constante en el Señor, para que esté esa relación y el Señor entienda y sepa de que en mi corazón le amo, y a través de la oración me estoy acercando a Él para que ahora Él me entienda y me dé esa fuerza para poder seguir cambiando y mejorando mi forma de vivir y mi forma de pensar, para que las cosas fueran mejorando a mi favor. Mi esposa cae enferma, la operan, y después de la operación me llama y me dice: ¿sabes qué? Me siento un gran dolor, como que me está poniendo chile dentro de mi cuerpo, no lo aguanto, tengo que llamar a 911. Cuando ella me llama y dice eso, yo me subo al carro y yo salgo hacia donde ella está. Cuando yo llego allá, en ese momento yo solo miro que los de la ambulancia la llevan en la camilla y la ponen en la camilla, cierran la camilla y la ambulancia sale hasta casi quemando llanta, ¿verdad? Tal vez por los gritos o el dolor que ella les estaba diciendo a los paramédicos. Y yo empiezo a seguir a la ambulancia, ¿verdad? En ese transcurso de la primera luz, y cuando la voy viendo, estoy viendo cómo los paramédicos la están atendiendo, ya que llevaban la luz prendida, era de noche. Y en ese momento yo empiezo a clamar a Dios y yo le digo: Padre, que sea hecha tu voluntad sobre mi esposa, ¿verdad? Y que tú seas, Padre amado, el que esté allí. En ese momento la puerta se abre. ¿Por qué razón? Porque ahora yo le estoy clamando a mi Padre y diciéndole: una puerta se quiere cerrar a mi vida, una puerta está llegando al enemigo a querer cerrar una parte de mi vida, y ahora yo necesito que tú envíes a refuerzo a mi vida. Necesito, Padre eterno, que ahora creas y hagas un milagro delante en la vida de mi esposa, ¿verdad? Entonces ahí en la oración de sinceridad hacia Dios, Dios es cuando Él llega y nos ayuda a abrir esa puerta. Cuando el enemigo quiere cerrar la puerta, viene Dios y manda ángeles a que abran esa puerta. Pero necesitamos tener una oración constante. Nosotros no tenemos un Dios mago, nosotros no tenemos un Dios que: Dios, necesito esto, mira, ahora me está pasando esto y quiero que me respondas. Cuando no hemos tenido una oración constante, tenemos 2 días, tenemos más de 24 horas, tenemos más de 12 horas de no estar hablando con Dios, y aún así venimos y le decimos a Dios y esperamos que Dios nos responda en una forma muy rápida, pero no hay una conversación constante de un crecimiento, de una relación con Dios. Por esa razón, la oración es la fuerza, la oración es la llave para poder abrir las puertas. Tal vez en tu vida, en este momento, el enemigo está tratando de cerrar la puerta. Como decía, las puertas pueden ser tu hogar, tu matrimonio, tu relación, tu familia, tu salud, tu trabajo, algo que está sucediendo en tu vida. El enemigo está tratando de cerrar esa puerta, pero ahora depende de ti orar y mantenerte constante en oración, diciéndole a Dios: Padre eterno, manda mi ayuda, manda al ángel que llegue y me despierte para salir corriendo exactamente en la situación cuando yo esté en apuros, y llegues tú a mi rescate. Eso es lo que hace una oración. La oración viene a tocar el corazón de Dios. La oración viene a que tú tengas esa conversación constante con Dios y una relación que se está desarrollando constantemente con Dios, conociéndonos mutuamente. A la 1, 2, 3 de la mañana tener esa comunicación constante con el Señor, no olvidando que Dios es nuestro amado, Dios es nuestro refugio, Él es nuestra roca. Y por esa razón la oración tiene que ser constante, sabiamente pidiéndole las puertas sean abiertas. Porque de nada me sirve decirle: ábreme esta puerta, y yo sigo haciendo lo mismo. A veces creemos que nosotros somos así. A veces decimos y usamos la frase: es que yo soy así. No somos así, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no todos podemos decir: yo soy así. Esas son las palabras que nosotros ocupamos para defendernos de nuestros propios errores y no querer cambiar lo que sabemos que está mal,
porque usamos nuestra propia lógica y nuestra propia creencia diciendo, yo soy así. Y yo le decía a mi esposa, y le decía, cuando tú te ríes, digo, yo te puedo ir 2, 3 cuartos lejos, porque cuando ella se ríe a carcajada, ¿verdad? Y ustedes la han oído y la han escuchado y se ríe, ¿verdad? Y ella me decía, es que yo soy así. Y le digo yo, no, tú no eres así. Dice, es que yo soy así y tú no me puedes cambiar. Y yo le digo, es cierto, yo no te puedo cambiar, pero yo te puedo decir, tú no eres así. ¿Por qué razón? Porque cuando estábamos en el teléfono, cuando teníamos una relación, cuando yo iba a su casa, salíamos con nuestras amistades y vivíamos juntos, ella nunca se reía de esa altura. Entonces yo le digo a ella, en cierto punto de su vida, ella empezó a decir, yo quiero ser feliz. Yo quiero que el mundo sepa de que a mí nadie me ha lastimado y por lo tanto cuando yo esté gozosa, yo me voy a reír para que el mundo sepa que yo soy feliz. Y ella empezó a usar, ¿verdad?, esa carcajada más fuerte. Y ahora ella la ha practicado por tantos años que para ahora ella es normal. ¿Por qué? Porque entró en una práctica constantemente. Y ahora ella me decía, es que yo soy así. Y entramos en ese error. A veces oramos diciéndole a Dios, Dios, ayúdame porque no puedo cambiar y porque yo soy así. No, nosotros somos seres humanos y Dios nos dio un cerebro. Y dice que el cerebro apenas usamos el 10 al 15%. Eso significa que tenemos una capacidad muy inmensa aquí en nuestra mente cuando nosotros sabemos lo malo que estamos haciendo y cuando sabemos que somos nosotros o no somos nosotros, ¿verdad? Cuando yo digo, es que yo soy así, es porque yo no quiero cambiar. Cuando yo digo, es que yo soy así, estoy cerrando la puerta en mi defensa para que no me vean que yo soy débil, para que vean que la otra persona no me hirió y no me hizo a mí ningún daño. Usamos palabras, eso es inteligencia, eso es tener sabiduría, pero la estamos usando a nuestra propia forma de ser en nuestra defensa. Así es como tenemos que entender y llevar mano a mano la oración. No puedo decir a Dios, ayúdame, pero yo sigo en mi necedad. No le puedo decir, Dios, ayúdame a cambiar y yo sigo haciendo lo mismo. No le puedo decir, Dios, ábreme esta puerta cuando yo sigo abusando de la bendición de Dios. La oración tiene que ir con la práctica del cambio. La oración tiene que ir con la práctica de hacer y mejorar lo mejor para nuestra vida. La oración tiene que ir funcionando, abriendo la puerta que el enemigo ha venido queriendo cerrar, ¿verdad? Usando esa tentación, usando esa situación, usando ese problema, pero a la misma vez, a veces yo meditando con Dios y diciéndole, ¿verdad? Yo digo, a veces yo creo y yo le digo a Dios, tengo este problema, esta situación, y no le miro un cambio, pero luego lo quiero ver de otro lado y digo yo, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mí? ¿Qué es aquello que tú quieres que yo cambie antes de que cambies esta situación? ¿Qué es? ¿Qué puedo yo aprender de esto para yo ser mejor y no volverme a equivocar y poder ser alguien mejor como Jesucristo quiere que yo lo sea? La oración es eficaz cuando la usamos sabiamente, actuamos sabiamente. Y no solo sobre eso, en el Salmos que se leía ayer, decía, y en la noche, aun cuando estoy en mi reposo, significa cuando estás en la cama, tu espíritu llega y me da o reargulle mi vida. Porque ahí llega el Espíritu Santo también cuando nos ama. Llega y sabemos, y nos habla, y sabemos que nos está hablando de las cosas que necesitamos cambiar, las cosas que necesitamos empezar a voltear tal y como es, no como yo creo que es.
el vivir en nuestra propia palabra, en la creencia nuestra, eso nos hace necios, nos hace tercos. Y a un necio y a un terco, la misma Biblia me dice que me aparte de él. Entonces, apártate de la necedad, de tu terqueza, y empecemos a confiar más en Dios y pongamos la oración en práctica constantemente para que las puertas sean abiertas. Cuando la puerta se abre, dice: abrid, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará ¿quién? El Rey de la Gloria. Hay puertas que hay que demandarlas. El salmista estaba demandando a las puertas. Entonces hay puertas en tu vida que tú tienes que demandar. Hay puertas en tu vida que tú tienes que hablarle y decirle: puerta, ahora te abres en el nombre de Jesús. Yo quiero ser mejor, ahora yo necesito cambiar esa puerta para que se abra a mi vida y sea de bendición. Quiero ser un mejor hijo, quiero ser mejor hermano, quiero ser una mejor esposa, un mejor esposo, quiero ser un mejor trabajador, quiero ser un mejor amigo. Esas son las puertas que a veces tenemos que demandar y proclamar en el nombre de Cristo para que esas puertas sean abiertas. Ponte de pie. La oración es la puerta al éxito en la vida espiritual del cristiano. La oración es la que rompe cadenas. La oración es la que a través de tu palabra, de lo que tú dices con tu boca, el Espíritu Santo la agarra, la quema como incienso a la presencia de Dios, y Él puede escuchar tu voz y lo que tú estás pidiéndole. Pero pide sabiamente y actúa después de la oración. Una puerta no se abre por sí sola, sino un ángel llega a abrirla. Una puerta no se abre solas si tú no estás orando para que sea Dios el que vaya y abra esa puerta. Porque si no es para bendición, no se va a abrir. Si es para bendición, el ángel de Jehová va a venir y va a abrir esa puerta para que tú camines a través de ella. Haz una oración con Dios. Una oración tal vez que no la has hecho en mucho tiempo. Una oración donde no ocupes palabras repetidas que has oído por muchos años en una iglesia o que se oran constantemente, sino una oración donde es tu corazón y le puedes decir a Dios realmente quién tú eres, realmente lo que estás pasando y la área de tu vida que realmente necesitas hacer un cambio, y lo quieres porque lo necesitas, porque sabes que tal vez te estás ahogando, tal vez hay mucha opresión, tal vez hasta el sueño te está quitando y lágrimas han caído. Habla con Dios y encuentra esa oración delante de Dios. Encuentra la oración que te desnuda en tu alma, pero después de la oración acuérdate de actuar. Acuérdate de actuar. Actuar bajo la presencia de Dios y la guianza de Él, para que esa oración tenga una respuesta. Padre que en el cielo estás, en nuestro corazón hay dolor, en nuestra mente hay frustración.